Pasamos al capítulo segundo denominado Salidas Alternativas. Uno de los grandes pilares que sostiene la Ley 1173 de abreviación procesal penal es precisamente reforzar uno de los conceptos que se han venido manejando dentro de la moderna doctrina del derecho procesal orgánico, que es la justicia restaurativa. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de salida alternativa o paralela a una prosecución procesal y a una persecución criminal? Es reparar el daño que se hubiera ocasionado cuando la ley así lo permite, bajo los determinados mecanismos o alternativas que prevé nuestro sistema procesal penal y que la ley 1173 ha incorporado como mecanismos a los cuales se le debe dar prioridad, celeridad y la debida importancia respecto a su trascendencia, no solamente en cuanto a evitar las recargadas labores que puedan tener jueces o tribunales de sentencia al tener que considerar un sinnúmero de causas, sino también para generar un mecanismo a través del cual la justicia penal se convierta no solamente en un instrumento represor, sino en un mecanismo de reparación. Precisamente, a través de las salidas alternativas, se pretende generar el resultado de el restablecimiento de la armonía social sin la necesidad de llegar a atravesar todos los pasos o las etapas que involucra el juzgamiento procesal penal. Entre las salidas alternativas, como bien sabemos, tenemos el procedimiento abreviado, a través del cual el imputado reconoce su culpabilidad, admite su participación en los hechos y producto de esta admisión, pues se le permite considerar la posibilidad de aplicársele una sanción atenuada. Ello, precisamente, en compensación a evitar el desenvolvimiento y el desplazamiento de todo el aparato investigativo y o jurisdiccional con el cual pudiera demorar un hecho investigado o a ser investigado. Este procedimiento no ha sido reformado por la ley 1173, sí por la ley 586, aquella que reformó el procedimiento penal el año 2014, mantiene incólumes los preceptos y los procedimientos previstos para este instituto. En cuanto a los criterios de oportunidad reglada, el sistema procesal prevé bajo ciertas circunstancias el renunciar a la persecución penal cuando la misma resultare ser infructuosa bajo ciertas características o ciertas circunstancias. Por ejemplo, que el imputado al momento de cometer el hecho delictivo hubiere sufrido una pena natural mucho mayor que una pena jurídica o punitiva de la que pudiera recibir, cuando el hecho, según las circunstancias y la afectación al bien jurídicamente protegido, tuviese escasa relevancia social, o cuando producto del juzgamiento estuviera a la espera de una sentencia cuya pena fuere mayor de la que se pretende juzgar. En este caso, tampoco el Instituto de Criterios de Oportunidad Arreglada ha sufrido modificaciones por parte de la Ley 1173. A diferencia de lo que ocurre con estos dos últimos institutos, que en principio tenemos la suspensión condicional del proceso y por otra parte la conciliación, que probablemente es uno de los componentes que mayor énfasis se le ha dado respecto a su trascendencia en una persecución criminal. Pues veamos a qué se refiere la suspensión condicional del proceso. Como bien sabemos, esta salida alternativa tiene por finalidad
otorgarle la posibilidad a una persona que no tuviere un antecedente criminal registrado, cabe decir, una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, siendo que el delito no sea de alta gravedad y haya generado los mecanismos suficientes para reparar el daño que hubiera ocasionado, pues se podrá suspender el proceso bajo las condiciones que el juez establezca según las circunstancias del hecho ilícito que se le atribuyere. Cabe decir que la suspensión condicional del proceso procede bajo dos circunstancias: cuando procede la suspensión condicional de la pena y cuando el delito a ser juzgado no tuviere una pena cuyo máximo legal sea mayor o igual a los 6 años. En este caso, la incorporación es precisamente este segundo acápite de procedibilidad, en el que se reconoce y se amplía el ámbito y el espectro por el cual se le puede dar a una persona que fuere juzgada bajo un hecho delictivo, de los cuales lógicamente no estuviera expresamente prohibida en la norma la aplicación de una suspensión procesal o de este tipo de libertad condicional, por el cual pueda beneficiarse con la condición y el requisito de haber reparado el daño o afianzado de manera suficiente el mismo. ¿A qué se refiere? No en todos los casos existe la posibilidad directa de restaurar el bien jurídicamente protegido que fue lesionado o puesto en peligro de forma directa e inmediata. En muchos casos puede estar sujeto a determinadas condicionantes, por lo cual debe existir el afianzamiento, la garantía suficiente para que el daño pueda ser restaurado y de esta manera recobrar la armonía social dentro de lo que se considerase como la afectación al bien protegido. ¿En qué momento se puede presentar la suspensión condicional del proceso? Puede ser presentada durante la etapa preparatoria, y si bien la norma nos señala excepcionalmente durante el juicio oral, posteriormente la misma ley 1173 se encarga de aclarar que es perfectamente admisible la posibilidad de suspender condicionalmente el proceso bajo el cumplimiento de ciertos requisitos y lógicamente cumpliendo los preceptos por los cuales hace viable esta salida. No procede en delitos que atenten contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, esto bajo razones lógicas, puesto que además, si fuera un delito contra la libertad sexual, entendemos que la pena va a ser muy superior a los 6 años, es decir, la probable pena cuyo tipo penal tenga un máximo legal superior a los 6 años. ¿Y qué es lo que debe verificar la autoridad jurisdiccional, sea el juez de instrucción o el juez o tribunal de sentencia durante la fase del juicio? Debe verificar que se hayan cumplido las medidas de protección. No solamente antes de aplicársele las medidas condicionales por las cuales pueda acceder a este beneficio, sino también durante el tratamiento o durante el periodo de prueba en el cual la persona vaya a demostrar el buen comportamiento, que no podrá ser menor a 1 año ni mayor a 3 años, en el cual deba acreditar que respetará las medidas de protección que se le hubieran impuesto. Cuando hablamos de medidas de protección, lógicamente nos estamos refiriendo a víctimas vulnerables o sujetos de especial atención y prioritaria defensa por parte del Estado. Ahora bien, referíamos que la conciliación es uno de los institutos como salida alternativa en los que se ha hecho mayor énfasis. ¿Ello por qué? El procedimiento ha establecido que para que la medida de conciliación sea una medida real, una medida efectiva para la reparación de los daños, de acuerdo a las circunstancias del delito que se atribuye a la persona sindicada, inclusive se le puede otorgar un plazo por el cual repare el daño que hubiere ocasionado. ¿Qué es lo que conocemos en la realidad?
que cuando, por ejemplo, en un delito de contenido patrimonial, las partes suscriben un acuerdo transaccional, el mismo que no es de inmediato cumplimiento, puesto que no en todos los casos se puede reparar de forma inmediata el presunto daño que se hubiera ocasionado, en estos casos, en los cuales se deja un plazo prudencial para el cumplimiento de esta reparación y para hacer efectiva la conciliación, precisamente operará la suspensión de plazos, tanto en materia civil como en materia penal, lo que significa que la conciliación ya no será simplemente trasladarse de un escenario penal a un escenario civil, sino que involucrará que en caso de que no se dé cumplimiento a los compromisos asumidos por parte del obligado, que en realidad resulta ser el imputado o acusado, entonces podrá reanudarse perfectamente el juicio en la etapa en la que se encontraba, ello en función a que no se hubiera dado cumplimiento al acuerdo transaccional que materializa la conciliación. Ello significa que la conciliación ahora sí tiene componentes asegurativos para verificar la buena fe de las partes al momento de suscribir un acuerdo transaccional. En el presente, si no se cumple un acuerdo transaccional, pese a que el proceso penal queda sin efecto, tendría que acudirse a la vía civil para exigir el cumplimiento de las obligaciones que no se hubieran materializado. En este caso, la justicia penal se encarga de verificar que en todo momento la conciliación tenga fines restaurativos, no meramente paliativos o disuasivos de lo que significa y representa la persecución penal. Se establece, por su parte, que debe ser promovida por el fiscal durante la fase de las investigaciones, por el juez cautelar antes de emitir el auto de conminatoria y por las partes en cualquier etapa del proceso. ¿Cuál es la oportunidad procesal habilitada para materializar una conciliación? Pues durante toda la etapa preliminar, preparatoria o inclusive durante la fase del juicio. Lógicamente se apartan de este instituto aquellas circunstancias o aquellos hechos delictivos que por su naturaleza no pueden arribar a una conciliación. Por ejemplo, cuando el Estado ha sido víctima de un hecho delictivo o cuando se trata de delitos de violencia contra niños, niñas, adolescentes o mujeres, en el caso en el que se tratare de una segunda agresión o de un segundo procesamiento, sin la necesidad de haber concluido el primero con una sentencia condenatoria. Y por último, otra de las grandes reformas procesales en cuanto a el momento procesal de concluir la etapa preparatoria es al momento de dictar el requerimiento conclusivo. Lo que hace la ley 1173 prevé, a través de la Oficina Gestora de Procesos, dinamizar la notificación a las partes con el requerimiento conclusivo que se hubiera dictado. En el caso de la acusación, debe remitir a un juez o tribunal de sentencias la Oficina Gestora de Procesos en 24 horas. Pero el plazo no solamente es para la remisión, sino también para la entrega del requerimiento conclusivo. ¿Esto qué significa? Que a momento de dictar la resolución de acusación, el fiscal de inmediato, hasta dentro de las 24 horas de dictada la resolución, debe poner en conocimiento de la Oficina Gestora de Procesos la resolución de acusación para que de inmediato esta oficina pueda realizar el sorteo correspondiente a la autoridad llamada por ley, que resolverá y sustanciará la fase del juicio dentro de la acusación. Entiéndase la misma como la base del juicio, por lo cual, dentro de las obligaciones y las nuevas responsabilidades del Ministerio Público, se encuentran la de fundamentar objetivamente sus resoluciones. No basta con hacer una mera mención o simple relato de los elementos investigativos o probatorios colectados, sino que debe precisar con claridad las circunstancias de los hechos que atingen a
este requerimiento conclusivo, bajo la hipótesis de que existen suficientes componentes para sostener no solamente la participación del imputado, la ilicitud de la conducta, la afectación al bien jurídico protegido y el nexo de causalidad, o también conocido como la imputación objetiva, para reprocharle esta conducta a el sujeto acusado. En cuanto al sobreseimiento, que es precisamente la antítesis antagónica de la resolución de acusación, cuando no se tuvieran los elementos suficientes para sostener una acusación que le permitan al representante del Ministerio Público tener la certeza de que el hecho es criminoso, que el imputado participó en él, o que efectivamente existe este vínculo o nexo de causalidad entre su conducta y la afectación al bien jurídico protegido, conforme al artículo 324 se puede dictar la resolución de sobreseimiento. ¿Cuál es la modificación en cuanto a la impugnación a la resolución del sobreseimiento? Se determina que deberá ser puesta en conocimiento de la Oficina Gestora de Procesos para que en 24 horas se notifique a las partes. En caso de que no se presente la objeción al sobreseimiento, de todas maneras se remitirá al fiscal departamental para que en el plazo de 10 días ratifique o revoque la resolución de sobreseimiento. En caso de que se ratifique la resolución de sobreseimiento, no procede de ninguna manera ningún otro actuado procesal, puesto que el sobreseimiento ratificado es el equivalente a una sentencia absolutoria. No ocurre lo mismo en el caso del rechazo, puesto que si se rechaza una denuncia o una querella o las actuaciones policiales a través de la acción directa, la parte víctima afectada puede perfectamente, de conformidad al artículo 26 del procedimiento penal, acudir a la conversión de acciones por más, inclusive, de que no hubiere presentado una objeción a esta resolución de rechazo. Y por último, las salidas alternativas como requerimiento conclusivo, sea la conciliación, el procedimiento abreviado, el criterio de oportunidad arreglada o la suspensión condicional del proceso, deben ser tramitadas con prioridad y con la mayor celeridad, tal como señala la ley 1173, inclusive señalando que bajo responsabilidad funcionaria de la autoridad jurisdiccional, las mismas deben ser realizadas, deben ser perfeccionadas y deben ser materializadas dentro de los plazos previstos, diferenciados tanto para las personas o imputados que se encuentran en libertad, acortando los plazos para las personas que se encuentran en situación de detención preventiva.